Tenemos a Claudio Lozano en línea. Claudio, buenos días. Sí, buen día, Mario. ¿Cómo están? Muy bien, y para nosotros un gusto poder charlar contigo. Le hemos dicho más o menos a nuestros oyentes que esto va a ser un aperitivo de otro momento en el cual vendrás al programa y podremos desarrollar un voluminoso libro que has escrito, La deuda ilegítima, renuncia del Parlamento, desafío de la democracia, Claudio Lozano. Claudio. Perdón, antes que nada, felicitaciones por el abuelazgo. Sí, muchas gracias, Mario. Sí. Bueno, ¿cómo está tu nieto? Vamos a empezar por allí. Está muy bien lo que dice. Bien, acá estamos con algunos que otros problemitas, pero tratando de subsanarlos. Bien. Así que, pero bien. Bueno, Acompañando a los padres. Te deseamos lo mejor para vos, para los padres, y para el recién llegado, Sí, exactamente. Escúchame, no te quiero ni siquiera preguntar con qué deuda nació tu nieto el día de hoy, porque eso es una mala noticia. No. Claudio, ¿por qué no? Porque este es un tema que para alguna gente que nos hemos metido en él hace mucho tiempo, por ahí tenemos cierta familiaridad, pero para muchísimos oyentes, el tema de la deuda queda reducido a que uno tiene una deuda, va al almacén, le dice, me das la lata de tomate, mañana te la pago, esa deuda mañana vamos y la pagamos. ¿Por qué no nos definís un poquito conceptualmente qué es lo que ha ocurrido históricamente con la deuda y qué defectos tiene respecto de la deuda que en general tenemos en la cabeza con el almacenero, el ferretero o el médico? Bueno, casualmente eso es lo que tiene que ver con el título, ¿no? El título que dice la deuda ilegítima. Uh-huh. Porque ciertamente uno sabe, y está perfectamente bien, que las deudas se pagan. El problema es que las deudas se pagan, pero las estafas no. Así es. Y la distinción entre una deuda y una estafa implica una investigación, implica evaluar bajo qué características, de qué manera se configuró una determinada deuda. Una deuda normal es aquella deuda que se toma para, digamos, considerando la capacidad de repago que uno tiene, uh-huh. por lo tanto la puede afrontar, o bien porque incluso el propio endeudamiento permite, por ejemplo, que el país amplíe su capacidad económica y en función de esa ampliación puede garantizar los pagos futuros. El problema es que el caso argentino, sobre todo a partir del endeudamiento que ciertamente explota en el marco del proceso de la dictadura militar y de ahí en más, no tuvo ninguna de esas características. En ningún momento el endeudamiento argentino evaluó la capacidad de repago que existía sobre la deuda que se tomaba, y en ningún caso además tuvo que ver con ampliar capacidad económica de la Argentina, sino que cuando uno mira el proceso histórico, primero la deuda no la tomó el Estado. Este es un primer dato importante porque cambia cualitativamente la idea que el neoliberalismo quiere plantear, que es que el Estado en función de su déficit se endeudó. Claro. Y en realidad no, acá hay un conjunto de capitales privados, según en aquel momento los capitales privados más importantes de la economía argentina, que son los que toman deuda, en ese marco acumulan financieramente, posibilita esto para ellos llevar adelante un proceso importantísimo de fuga de capitales, uh-huh. Con lo cual la deuda y la fuga aparecen ciertamente asociadas, y en ese marco luego esos capitales, sin que esta deuda haya producido ningún efecto concreto en términos de ampliación de la capacidad económica del país, todo lo contrario, la primacía de lo financiero lo que había hecho es desarticular la capacidad productiva de la Argentina. En ese contexto, esos sectores trasladan la deuda al Estado, y el Estado afronta los pagos sin tener capacidad para hacerlo, y por lo tanto, al intentar llevarlo adelante, lo que hace es tomar una nueva deuda para pagar la deuda vieja, e ingresa a partir de allí en una especie de circuito que no se ha interrumpido prácticamente nunca, que es el circuito del endeudamiento perpetuo, donde uno toma deuda nueva para pagar deuda vieja, y en ese marco es que la Argentina
ha recorrido el periodo que va de la dictadura para acá, para arribar a los cerca de 370.000 millones de dólares que el Estado argentino tiene hoy, contra una cantidad de capitales de capitales argentinos en el exterior prácticamente similar, y en una situación en donde, a pesar de haber pagado montos monumentales de deuda, en el marco del esfuerzo del ajuste hecho durante décadas por la Argentina, la deuda no solo no se reduce, sino que sigue su curso ascendente. Y la verdad que el libro lo que hace es compilar lo que fue la tarea que desarrollé acompañado de un equipo en el marco de lo que fue la comisión bicameral, la única comisión bicameral que se creó en el Parlamento argentino para investigar la deuda, que se creó recién en el 2014. Claro. Recordemos que el Parlamento tiene por obligación casi constitucional entender en este tema, y pese a que existió desde el comienzo de la democracia planteos para que se configuren comisiones que investiguen esto, nunca se lo hizo recién en el 2014, y esa comisión que se creó y que tuve la oportunidad de integrar no funcionó en realidad. Las fuerzas dominantes en el Congreso no permitieron su funcionamiento. Bueno, en ese marco nosotros bregamos para que el funcionamiento existiera, hicimos un estudio muy importante que no solo tiene el análisis económico del endeudamiento histórico, sino que lo que muestra es también las responsabilidades políticas, y al mismo tiempo compila una parte muy importante de las múltiples causas que en el Poder Judicial están cajoneadas y que de alguna manera demuestran sistemáticamente las ilegalidades que tiene el proceso de endeudamiento argentino. Y ese material es el que está compilado en el libro, acompañado por un primer capítulo donde actualizamos todo en función de lo que ha pasado en el periodo Macri, porque una vez más el periodo Macri, donde uno ve que buena parte del endeudamiento se fugó, y ve también que el acuerdo con el fondo es un acuerdo con absolutas irregularidades, ¿no? En donde ni fue discutido en el Parlamento Nacional, ni se cumplieron los pasos normativos y constitucionales o jurídicos que debieran haberse cumplido, y al mismo tiempo es un acuerdo donde el propio fondo ha violado su propio estatuto para prestarle dinero a la Argentina. Claramente aparece una deuda en este periodo también con visos de irregularidad, y es en ese marco donde el libro termina con la recomendación de decir, bueno, habría que modificar el modo en que la democracia ha tomado este tema desde que asumió, que ha sido el tema del criterio, bueno, las deudas se pagan sin beneficio de inventario, y habría que poner un criterio distinto, esta vez para el próximo gobierno, que es el tema de decir, bueno, las deudas se pagan, pero las estafas no, y la distinción entre una deuda y una estafa es la investigación parlamentaria que hay que hacer para ver qué corresponde pagar y qué no. Correcto. Fíjate, yo tengo tantas preguntas, pero lógicamente que las vamos a dejar para el momento en que vengas al programa, porque hoy nos vamos a limitar en el uso de tu tiempo, sobre todo por la particularidad de que hayas vuelto. ¿Cuántos nietos tenés? Este es el cuarto nieto. El cuarto nieto, bueno. Exacto. Así que hoy es un día especial, vamos a ser respetuosos. De este último endeudamiento que toma Macri, que parte de una ilegalidad en el sentido de que debió haberlo hecho a través o con el consentimiento del Congreso Nacional, su participación, etcétera, pero además hay un hecho que es visible para todo el mundo, que es que de todo ese dinero que entró en la primera etapa a través del endeudamiento con el mercado, y a partir de abril-mayo del año pasado con el endeudamiento por 50.000 millones de dólares hasta ahora, pero que seguirá un poquito más hacia adelante, de toda esa masa gigantesca de recursos financieros, no surge una sola empresa, no surge una sola fábrica, y hoy nos están diciendo que se cerraron 23.000 empresas en los 4 años de gobierno de Macri, que se están cerrando miles y miles de comercios, es decir, que las pymes están al borde del precipicio. ¿Cómo contemplás vos que se pueda llegar a analizar
este endeudamiento que encima, con un riesgo país que se fue ayer arriba de casi en los 900 puntos, está poniendo realmente una situación inviable financieramente a la Argentina. ¿Cómo visualizás vos que se puede afrontar este problema? Mirá, yo creo que la posibilidad de que haya márgenes de libertad para la política económica de un futuro gobierno, que espero no sea digamos, dependerá en gran medida del modo en que se afronte la problemática del endeudamiento, porque Argentina tiene en el próximo periodo presidencial vencimientos superiores a los 160.000 millones de dólares concentrados en ese periodo, lo cual es absolutamente impagable. Y por otra parte, además, en el marco de un acuerdo con el fondo que no solo implica vencimientos de capital y de intereses, sino que además establece condicionalidades que directamente expropian la conducción de la política económica para el próximo gobierno. Es decir, le imponen una agenda económica de reformas sobre el Banco Central, el ámbito laboral, previsional y demás, el ámbito tributario y demás, que ciertamente no tiene que ver con lo que la Argentina necesitaría. Lo que hay que hacer acá, y en este sentido es lo que el libro, de alguna manera, en el historial del endeudamiento plantea, y lo que termina señalando es, acá, digamos, vuelve a repetirse, como dije, la asociación entre endeudamiento y fuga. Hasta mayo de este año, estábamos arriba de 70.000 millones de dólares de fuga de capitales. Por lo tanto, una parte muy muy relevante de los más de 100.000 millones de dólares tomados se fugaron. Y la otra parte, además de fuga, tuvo que ver con pagar la deuda vieja. Claro. O sea, acá básicamente el endeudamiento lo que hizo fue financiar fuga de capital y pagar intereses de la deuda anterior. Por eso es que esto no tiene nada que ver con financiar actividad económica. Digamos, simplemente uno paga intereses, por lo tanto al pagar intereses lo que hace es incrementar el endeudamiento, porque no es que se está cancelando capital, y en segundo lugar, una parte sustantiva de la deuda se fue. Lo que hay que hacer acá es muy simple. Acá hay que tener un listado quiénes han sido los bancos colocadores del endeudamiento argentino. En segundo lugar, hay que ver quiénes son los funcionarios que han intervenido en este proceso de endeudamiento, tanto al frente del Ministerio de Hacienda, de la Secretaría de Financiamiento, como del Banco Central. Ver si en ese proceso de endeudamiento han cumplido con las normas que permiten el endeudamiento estatal, que entre otras cosas incluyen, por ejemplo, establecer los estudios respecto a la capacidad de repago que uno tiene sobre esa deuda, y ver si además estos funcionarios tienen algún vínculo histórico con esos bancos que colocaron deuda. Y en tercer lugar hay que ver quiénes son los que fugaron. Claro. Estas tres cuestiones: quiénes son los bancos que colocan deuda, quiénes son los funcionarios que intervienen y quiénes fugaron capitales, permite definir un conjunto de responsabilidades políticas y penales que en algunos casos nos permitirían discutir y denunciar jurídicamente el planteo de nulidades de parte del endeudamiento, y en otros casos seguramente hacer descansar sobre quienes han sido los que utilizaron la deuda para beneficiarse, descansar sobre ellos las condiciones del pago. El otro elemento importante acá es el tema del fondo. El tema del fondo, en primer lugar, ha habido presentaciones judiciales en donde ha aparecido que no existe todavía documentación respecto a qué es lo que se firmó. Documentación, me refiero a resoluciones concretas por parte del Estado, ya sea del Ministerio de Hacienda o de la Secretaría de Financiamiento, del Banco Central. No hay documentación respecto al acuerdo. Tremendo. Pero además, lo que también es obvio, que Macri no tenía facultades legales. El artículo de la Ley de Administración Financiera que permitiría que negocie con el fondo sin pasar por el Parlamento no tenía valor jurídico, porque había sido volteado por la Constitución del 94. Por lo tanto, Macri no tenía facultades y sin embargo lo hizo.
Y el otro elemento importante es que el fondo le prestó a la Argentina una cantidad de plata monumental, violando su propio estatuto, que entre otras cosas le prohíbe prestarle a los países en situación de fuga de capitales. Esta situación permite que Argentina plantee la nulidad del acuerdo y plantee la corresponsabilidad del fondo en la crisis argentina, porque en realidad cuando uno mira las cosas, ha sido más un acuerdo para sostener a Macri que para resolver el problema del default que Macri había generado. Su equipo, el mejor equipo en los últimos 50 años, había generado a comienzos del 2018, porque este es el núcleo además del tema. Toda esta argumentación respecto al default que puede llegar a tener la Argentina en el futuro es una suerte de ocultamiento de la realidad e inversión de las responsabilidades, donde se pretende pasarle la pelota al próximo gobierno de un problema que generó El default comenzó a comienzos del 2018 como resultado de la política irresponsable de endeudamiento y de desregulación general de la economía puesta en marcha por Macri. Y es ese default el que el fondo, en lugar de intervenir obligando a la Argentina a reprogramar su deuda, le termina dando un stand-by donde le pone cerca de 60.000 millones de dólares para que pague toda la cuenta de aquí hasta el final de su mandato, pateando el default y agravándolo y colocándolo sobre la cabeza del próximo gobierno. Esto es lo que Argentina tiene que discutir en el marco de quién es el mandante del fondo, que son las Naciones Unidas. Nosotros tenemos que pedir una auditoría de ese organismo y de cómo se entregó este crédito, porque claramente en el fondo hubo resistencias internas y muchos países que no querían hacer esto, y esto simplemente se resolvió por la presión directa del gobierno de los Estados Unidos y contra otro tipo de concesiones de carácter geopolítico que hizo la Argentina al gobierno de Trump en el marco de toda esta historia. Pero digo, claramente se trata de un acuerdo absolutamente irregular también el del fondo, y por eso me parece que hay un montón de elementos para que Argentina pueda sentarse a conversar este tema con mucha fuerza políticamente, porque además de eso depende la capacidad de que podamos hacer una política económica diferente en el futuro. Claudio, Daniel de Abrantes te habla, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? No, te quería hacer una consideración sobre lo que acabas de exponer, con lo que coincido en su totalidad. La consideración es la siguiente. Generalmente cuando alguien presta dinero, ¿sí?, se presta contra algún tipo de garantía y esperando generar algún beneficio. Nadie presta dinero en forma altruista y más en estas cantidades siderales que estamos hablando. ¿Sí? Nosotros ya pasamos una etapa en los 90, donde vivimos una crisis muy importante que terminó en buena medida con la extranjerización de una cantidad importante de empresas públicas argentinas y de rentas, que es lo más importante, que pasaron a manos extranjeras. ¿Vos pensás que parte de esta estrategia de endeudar a la Argentina está atada a la apropiación de los bienes naturales que tiene la Argentina, de los principales recursos que disponemos? Porque me parece, la sensación que yo tengo es que detrás de esto está Vaca Muerta, está el litio, están las mineras en toda la cordillera argentina, y lamentablemente vemos que ahí hay un discurso bastante uniforme que emerge por todos lados, ¿no? Entonces, yo no sé cuál es tu mirada de esto, pero digamos, más allá de los asientos contables y de los pagos en metálico, están los recursos de la Argentina, que parece ser que es la última garantía de todo este dinero que se mueve. ¿Cómo lo ves vos? Y mira, lo que veo son dos cosas. Primero, es francamente extraño, sospechoso, que incluso ante las propias presentaciones judiciales no aparezca documentación respaldatoria oficial del Estado respecto al acuerdo. Este es un primer tema raro. Está el memorándum de entendimiento, pero no hay una resolución por parte del Estado donde quede claro qué es lo que se firmó.
y qué es lo que se comprometió. Lo que sí está claro es que en el marco de lo que fue una situación absolutamente irregular en la discusión al interior del fondo con la Argentina, es que ese acuerdo por casi 60.000 millones de dólares, que tenía dificultades para salir, sale por presión de los Estados Unidos contra la concesión por parte de la Argentina y del gobierno de Macri de la instalación de bases denominadas de ayuda humanitaria, entre comillas, claro, del Comando Sur de los Estados Unidos, que además tienen asentamientos específicos, una sobre los yacimientos de litio en el norte, otra en Misiones y Chaco, sobre el acuífero Guaraní, otra sobre Vaca Muerta, claro, y otra en Ushuaia, en línea con la base militar de la OTAN. Es decir que, en este sentido, pareciera que el tema de la ocupación territorial, la subordinación geopolítica y el control sobre la explotación de los recursos naturales de una Argentina sumamente rica en este sentido, ocupan un lugar relevante en el marco de la discusión del endeudamiento. Bueno, Claudio, por hoy son las 12:30, te vamos a librar de esta entrevista. Sí, vamos a recomendar el libro tuyo, que es La deuda ilegítima, que realmente, bueno, nos ayuda a entender el proceso de formación de esta deuda y, lógicamente, que se trata en gran medida de una estafa. ¿Dónde se consigue el libro? Se consigue por Mercado Libre, se consigue en librerías, por las 2 vías se puede adquirir. Bueno, lo recomendamos y te comprometemos para otro momento que te vengas al piso y además de economía, hablar un poco de política. Hablar un poco de política, si a vos te parece. ¿Cómo no? Ningún problema. Combinamos para estar por allí próximamente. Dale, bueno, un fuerte abrazo y que tengas un gran día hoy. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, Claudio. Bueno, hemos hablado con el diputado nacional Claudio Lozano.